Juan García, qué nombre el de Juan García. Él es el Juan Pueblo, el Juan investigador, el Juan amante de la cultura negra, el Juan representante de Esmeraldas. Pocas personas he conocido yo en quien tenga tanta admiración por su vida sencilla, casi humilde y vida extraordinaria. Él ha permitido que todos sepamos, incluso los propios habitantes de Esmeraldas, el pueblo negro, el afroamericano, su historia, su realidad, su maravilla. Y queremos compartir con ustedes una conversación mantenida con este ser extraordinario que es Juan García. Escúchenlo, escuchen cada una de sus palabras. Yo nací en un pequeño pueblo que ahora no existe, se llamaba El Cuerval, porque todos los años los cuervos venían por miles a este lugar, ahí en la desembocadura del río Santiago. Y como llegaban tantos cuervos, y pato cuchara, y flamingo, y todos estos pájaros que iban de paso, no sé a dónde iban, pero pasaban por este lugar, que era un manglar bastante bonito, entonces le pusieron Cuerval. Yo nací allí. Recuerdo de mi niñez, personas importantes, mi abuela, Débora, descendiente de los esclavizados de Wimbí, Débora. Y recuerdo a mi padre. Mi padre había venido con los ingleses en los años 36. Llegaron varios extranjeros allí, ingleses, españoles, holandeses, rusos, y se metieron en ese río Santiago buscando aventura. No sé lo que buscaban, pero para el caso preciso de los que llegaron a Playa de Oro buscaban oro. Entonces mi padre vino con algunos ingleses, que muchos se los comió la selva, simplemente la selva se los tragó. Trabajaron mucho, hicieron montones de obras allá adentro para explotar oro. Y recuerdo a mi padre, un hombre, se asumía español, antifranquista, y lo recuerdo a él porque era un hombre blanco, alto, y mi abuela era una mujer negra, pura. Y siempre los dos discutían. El abuelo blanco con la abuela negra. Mi padre blanco. Ah, tu padre blanco. Con mi abuela negra. Con tu abuela negra discutían. Sí, siempre discutían por el tema de la raza. Mi abuela siempre les decía como cosas a mi padre. Mi padre siempre decía, no, tenemos que cambiar la vida de este muchacho. Y mi abuela decía, no, déjame que yo le enseñe a mi nieto. Mi abuela era una persona que siempre estaba como enseñando cosas. Ella era panelera, hacía panela, dulce, trabajaba con la caña, pero ya era independiente, tenía su propia finca. Y mi padre llegó a vivir ahí como ya el último de los extranjeros de esa región. Españoles. Él era español, pero habían ingleses, habían rusos, de todo lado se habían puesto a vivir por esa región. Había muchos ingleses, norteamericanos, militares, muchos de ellos retirados. Para el caso de mi padre era un simple tipo que huía de Franco, según lo que él nos contaba. Mi abuela siempre estaba diciéndole, yo recuerdo por ejemplo una frase que siempre hemos usado, le decía, vea, deje que yo le enseñe a mi nieto las cosas de mi ser, de mi persona, porque cuando él se vaya de aquí, de esta casa, nadie le va a hablar de lo que es él. Y yo recuerdo esas cosas, entonces mi papá decía, vieja negra, no me le enseñes a mi muchacho estas cosas, porque él nunca se va a encontrar con esas cosas. Mi abuela decía lo mismo, decía, deja que yo le enseñe porque cuando él salga de aquí nunca se va a encontrar con lo que yo le puedo enseñar. Por ejemplo, yo tengo memoria, alguna vez ella recogía semillas de palma real durante el verano. Íbamos a los centros de los montes a recoger semillas. Y esa semilla se recogía y se dejaba guardada durante 6 meses en unos ranchos durante el invierno para que se seque. Y ahí se lo dejaba. Y yo recuerdo que una vez ya estábamos terminando la época de la recolección de esta semilla y nos teníamos que salir al pueblito del Cuerval. Entonces mi abuelo estaba en la canoa diciendo, ya mujer, vamos. Y mi abuela dijo, no, espera,
tráeme un poco de estopa seca, estopa del coco, que se usa para hacer candela. Tráeme un poco de estopa. Entonces mi abuela envolvió esa estopa en hoja y la amarró en el techo del rancho. Y después dijo unas ramas de leña, pero bien secas, y también las envolvió y las amarró ahí. Y después sacó un palo de yesca, de la yesca que se usaba para hacer fuego, y también lo envolvió y lo amarró ahí. Y después sal, y la puso ahí, hizo un atado y la amarró. Dijo, ahora sí, vamos. Y mi abuelo estaba enojadísimo. Entonces cuando ya estábamos en la canoa, yo era un niño, le pregunté a abuela, ¿para qué dejas eso ahí? Entonces mi abuela me miró y me dijo, si todo el mundo pensara en el que va a llegar en invierno, como si uno mismo fuera a llegar, el mundo sería distinto. Y eso después yo cuando en las casas de monte veía, yo sabía la filosofía. En el invierno mucha gente llegaba, mojada, de noche. Entonces sabía que ahí había. Y cuando se iba tenía que volver a poner. Esto eran filosofías del pueblo, valores, que luego se perdieron. En nuestra cultura, después de haber escuchado todo esto y explorado un poco, creo que lo que se conoce ahora como el buen vivir para nosotros era como el estar bien colectivo, que tiene que ver con la herencia de la esclavitud. O sea, no se podía construir cosas personales ni familiares. Había que construir cosas colectivas. Por eso los territorios son colectivos. Porque el bienestar se lo concebía solo en el colectivo. Entonces cuando los mayores hablan de la montaña madre y de la madre de Dios que la montaña madre da, siempre dicen, coge solo lo que cabe en las dos manos. Y nosotros siempre decimos, el hambre de mañana es mayor que el hambre de hoy día. No importa si se lo dice en la mañana o al mediodía, pero el hambre de mañana es más grande que el de hoy día. Porque el de hoy día ya está como arreglado, como pensado, pero el de mañana es impreciso. Entonces lo que hemos entendido es que buen vivir y estar bien colectivo es lo mismo. Son dos visiones de dos pueblos o de tres pueblos, pero que piensan en lo mismo. Nadie sacaba de la madre naturaleza más de lo que necesitaba para el día. Nadie. Y por eso se le llamaba Madre de Dios. No era recurso, no era bien, era Madre de Dios. Me voy a buscar la Madre de Dios a la pesca, a la cacería, a la recolección. Y siempre se le llamó Madre de Dios. Entonces la naturaleza era como algo más grande, porque la Madre de Dios se encontraba en la Madre Naturaleza. Ya fuera río, bosque, ahí se sacaba. Y siempre dijeron, ¿dónde va don Pedro? A buscar la Madre de Dios. O cuando regresaban decía, ¿cómo fue? ¿Encontró la Madre de Dios? Sí, algo cayó para el día. Y entonces cuando se llegaba a la casa se fraccionaba. Lléveme a mi comadre José esto, lléveme a mi comadre Virginia esto, lléveme a mi comadre, llévemele. Todo se repartía. Todo era un colectivo. Creo que en la esclavitud debió ser una fuerza el colectivo. Y también esto del estar bien colectivo era algo que se basaba en el manejo racional. Es decir, porque era colectivo. Entonces yo no podía coger más que mi hermano, porque él también necesita. Entonces era una racionalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que era muy duro que a una familia le dijeran cosaria. Es una palabra propia. Cuando decían esa familia es cosaria. ¿Qué era cosaria? Es como una deformación de acosar. Entonces la persona que cogía 10 cangrejos, más de lo que necesitaba, pasaba a ser una familia cosaria, que acosaba el recurso. Pero decíamos cosario. Y era peyorativo. Claro. Nadie quería ser cosario. ¿Y cogía más para qué? Exacto. Si solo necesitaba Sí, lo que cabe en las dos manos juntas. lo que alcanza en las dos manos. Porque él dice que con eso es que se llena la barriga. Y yo nunca he probado, pero debe ser que si uno llena sus dos manos de arroz y se lo come, debe ser que la barriga se llena. Pero lo que decía sobre el respeto a los abuelos, yo recuerdo que los mayores usaban también una frase. Ellos decían, lo que ahora le digo, cuando estaban enseñándole a un niño, decía, lo que ahora le digo
quiero que mañana lo diga, pero como ahora se lo digo, para que cuando usted lo diga como yo se lo he dicho. Qué bien. Entonces siempre estaban en eso, abuelo, cuéntame tal cosa. Sí, pero cuando lo diga lo tienes que decir como ahora te lo digo, no como mañana, sino como ahora te lo digo. Porque cuando lo digas mañana tiene que ser como ahora. Entonces en nuestro pueblo el ahora y el ayer son dos cosas muy distintas. El ayer es cuando éramos y el ahora es cuando se nos manda a ser. Entonces esas dos cosas son totalmente distintas. El ayer fue el tiempo en que podíamos ser nosotros mismos, manejar los recursos, ser solidarios, tener estos valores. Y el ahora es cuando se nos manda a ser. ¿Quién? No sé, como dice, el sistema, la modernidad, el poder. Pero esos dos tiempos son totalmente distintos. Hemos dejado de ser para vivir el ahora. Y mi abuelo se llamaba Zenón Salazar. Él había venido del otro lado de la frontera, pero había tenido ya sus hijos de este lado. Mi abuelo se puso muy enfermo y en aquel tiempo había una tradición. Es que los ancianos, las ancianas, miraban entre toda su familia y decían, Freddy, quiero que tú me des tierra. Entonces eso significaba que uno tenía que no desprenderse de la región, no abrirse de la familia, porque cuando este anciano, esta anciana se ponía mal, yo tenía que vigilar hasta darle tierra. Dar tierra era garantizar una caja, su ropita y una rotura en la tierra. Cuando yo lo ponía en el fondo de la tierra, yo quedaba libre del compromiso. Se llamaba dar tierra. Y los ancianos y las ancianas escogían la persona. No era cualquiera. Entonces mi abuelo me escogió a mí y me dijo, tú me tienes que dar tierra. ¿Y qué pasó? Yo tuve que quedarme muchos años cuidándolo. Hasta que llegó a vivir 100 y algo, casi 110. Levantarlo, llevarlo, buscarle su comida, todo, hasta que murió. Y yo lo enterré. Durante el tiempo que el abuelo estuvo esperando la muerte, ¿sí? Entonces yo hablaba con él. Mucho. Todos los días tenía que conversar con él. Sobre la cultura, sobre las cosas. Entonces el abuelo me contó montones de cosas. Porque cuando le preguntábamos a la gente de la comunidad por qué el abuelo no moría, entonces la gente me decía, es que el viejo tiene zapallos en la cabeza. Y hasta que él no le cuente a alguien todos los secretos de sus saberes, él no va a morir. Porque en nuestra cultura el cuerpo puede morir, pero la cabeza siempre va a vivir, si tiene saberes secretivos. Y mi abuelo supuestamente tenía muchos saberes secretivos. Entonces me decían, tú tienes que preguntarle que te transfiera los saberes secretivos. Cómo se mueve un tronco, aunque pese 1 tonelada, una sola persona, cómo, bueno, todas estas cosas. Cómo uno se puede hacer piedra y quedarse en el río durante 24 horas. El viejo lo sabe, entonces que te lo transfiera. Y yo conversé mucho con mi abuelo. Nunca me transfirió ningún saber secretivo, pero me transfirió muchos saberes culturales. Entonces, por ejemplo, me dijo, ¿tú sabías que Playa de Oro durante mucho tiempo fue propiedad de los ingleses? Yo decía, no. Pues ahí se ponía la bandera inglesa. Había un pueblo que se llamaba Playa Rica y ahí se izaba todos los días la bandera de Inglaterra. Y los que vivían ahí hablaban inglés, negros y blancos. Los blancos eran ingleses, norteamericanos, españoles, pero los negros eran jamaicanos. Y esos vivieron ahí muchos años, tienen su propio cementerio que ahora está perdido, pero ahí vivieron y ahí murieron hasta que la selva se comió el último. Y ahí están enterrados. Y todas esas construcciones se perdieron. Entonces yo eso no lo sabía. Entonces, por ejemplo, me decía, los negros de Esmeralda no son solo de Esmeralda, pertenecen a un gran territorio, región, que empieza en Buenaventura y termina en Esmeralda. Pero somos la misma familia.
porque cuando Ecuador no era en ese pedazo de tierra, Colombia tampoco era, entonces uno iba y venía. No había frontera, no había raya, decían ellos. La raya se pone después, entonces somos una sola familia. Entonces, si los Salazares pertenecen al otro lado de la raya, los nazarenos a este lado. Entonces mi abuelo me enseñó muchas cosas de la cultura. Y cuando él murió, entonces yo asumí como el deseo de saber más. Entonces cuentos, leyendas, mitos. Entonces yo quería saber más. Entonces me dediqué a hacer este gran inventario que casi pasamos 40 años haciéndolo. O sea, fuimos por todas las comunidades pequeñitas entrevistando a ancianos y ancianas sobre la memoria. Entonces así hicimos este gran proyecto que era el de la memoria y mucha gente ayudó. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo te defines tú cultural, racialmente? ¿Cómo te defines? Soy un afroecuatoriano. Soy un afroecuatoriano. Yo creo que, Freddy, en este país las dicotomías étnicas, culturales, si se pudieran ver, aunque yo creo que es étnica, fenotípica, porque lo cultural no se ve hasta que uno no los tiene al frente. No se definen sino por el fenotipo. Y mi abuela me decía alguna vez, es más lo que te va a doler la mitad de negro que llevas que lo que te va a aliviar la mitad de blanco que llevas. Y eso ha sido verdad. O sea, si en algún momento se me ha cerrado la puerta, si en algún momento el guardia se ha puesto atrás mío, si en algún momento la gente me ha dicho, ya arrendamos el departamento, señor, disculpe, ya está arrendado, no se preocupe. Me viene por lo de negro que llevo. Muy pocas puertas se me han abierto diciéndome, venga, sí, ahí el puesto. Muy pocas, yo diría que ninguna. Entonces creo que se me ha juzgado por la mitad de negro que llevo. Y no se me ha dado ningún favor por la mitad de blanco que llevo. Entonces, yo mismo no renuncio a mi mitad. Soy el producto de esta dicotomía. Aunque culturalmente soy un afro, un negro, 100%, porque terminé de criarme con mi abuela. Pero me defino como un afroecuatoriano. Yo creo que la pertenencia al ser africano va a estar siempre allí, ¿no es cierto? Pero también el aceptar de que hemos tomado cosas de los demás, de los ecuatorianos, de los otros, para el caso de Esmeralda, de los chachi, de los agua, de los épera, tampoco se lo puede dejar afuera. Entonces yo creo que el anexo ecuatoriano viene bien en ese caso. O sea, somos afroecuatorianos porque tenemos esta profunda y fuerte herencia africana, pero también tenemos unos aportes. Y alguien decía, sería interesante saber cuánto hemos dado y cuánto hemos recibido, para ser justos. Yo creo que el caso de los afroecuatorianos del norte de Esmeralda, de donde yo vengo, hemos recibido mucho de otros pueblos. Cuando uno estudia los cuentos o las leyendas de los chachi, y uno estudia la de los afro, uno se da cuenta que esos dos pueblos siempre vivieron juntos. Cuando alguna vez alguien contaba una historia de un ratón, que el ratón le enseña a las mujeres a parir, yo le decía, esa leyenda no es de origen chachi, porque no la tenemos los negros. Todo lo que los chachi tienen, nosotros tenemos. Y si alguna leyenda tienen los chachi que no está en los negros, no viene de ahí. Alguien la trajo. O sea, se unió, se fundieron sí, las dos culturas. Sí, siguen hablando lenguas distintas, pero en el fondo la cultura es la misma. Los usos de los recursos naturales son los mismos, ¿cierto? Las leyendas son las mismas, los personajes son los mismos. Algunos temas de la religiosidad chachi son distintas. Tienen personajes que nosotros no tenemos. Un personaje que yo recuerdo que ellos llaman Piyumo, nosotros no lo tenemos, pero luego Tunda, Riviel, todos los demás personajes están ahí. Es en la religiosidad profunda donde somos diferentes, pero en la profunda. Entonces yo creo que el ser afroecuatoriano tiene que reconocer también que hemos tomado de los otros.
mucho más los que van a la escuela. ¿Cómo definirías tú al negro ecuatoriano, al afroecuatoriano? Yo diría que el pueblo afroecuatoriano es el pueblo que más nos ha enseñado sobre el perdón. Pero la sociedad dominante o la sociedad grande no lo ha podido ver. Creo que no hay pueblo que más enseñe sobre el perdón. O sea, nuestra enseñanza del perdón es tan grande que hemos olvidado tantos años de la esclavitud y del dolor de este pueblo para ser súper atentos, amables, bondadosos, gentiles. Algunos dicen alegres, yo prefiero decir optimista, y calurosos con el otro, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede este pueblo ser tan caluroso con el dominante, con el blanco mestizo, cuando hasta 1830, 1850, 57, todavía se nos vendía como objetos? Sin embargo, se perdonó todo. Entonces yo diría que el pueblo afroecuatoriano ha dejado esta enseñanza del perdón tan grande, tan amplia. Es una pena que la sociedad ecuatoriana no lo haya entendido, no lo haya asumido. Entonces yo diría que el pueblo afroecuatoriano es eso, es un remanso, es una fuente de perdón histórica de gran valía, de gran contenido. Es más, cuando los abuelos salen de las minas, salen de esclavitud en las minas y apropian los territorios ancestrales donde todavía vivimos, cuando se les pregunta por qué cogieron estos territorios y quedaron allí, en Playa de Oro, en Huimbí, en Telembí, en Cachaví, en Turulbí, sin salir a la modernidad, los abuelos siempre dijeron, teníamos que repararnos, pero autorrepararnos. Nadie nos iba a reparar los dolores de la esclavitud, las heridas del maltrato, la separación de las familias, nadie la iba a reparar. Nosotros teníamos que autorrepararnos. Entonces los territorios fueron el espacio para la autorreparación. Y cuando uno quiere saber más sobre la autorreparación del pueblo negro, entre esa autorreparación está el perdón. Sí, tal familia fue esclavista, pero no nos interesa estudiar la esclavitud, ni cómo lo hicieron. Él es una persona. Entonces, todos estos temas me parece que definen al afro, pero siempre como colectivo. Las expresiones individuales de los negros, de los afro, creo que ya son aprendidas. Usted va a cualquier comunidad negra y la comunidad está abierta. Si la gente te ofrece lo mejor que tiene. Y uno diría, no hay rencor. ¿Y la sonrisa y el optimismo? ¿De dónde sale eso de siempre? Yo creo que es parte de la autorreparación. Alguna vez le preguntábamos a una mujer que siempre está alegre, de aquí de la sierra, siempre está alegre, ¿no? Entonces, la alegría está en el corazón. Entonces decían, no, la alegría se busca en la vida. Y es verdad, se la busca en la música, se la busca en el baile, se la busca en el no pedirle mucho a la vida. Pero la alegría se busca. Entonces, si la alegría se busca, no es que el ser afro es alegre por naturaleza, sino optimista por naturaleza. Porque después de tantos dolores, después de tanto racismo, de tanto maltrato, mal haríamos en ser alegres. Sería un contrasentido. Que uno va a arrendar un departamento y le dicen no. O a buscar un trabajo y le dicen no. O dicen, ojo que hay negros. Malo sería que uno sea alegre. Lo que uno sí es optimista y vuelve y juega. Insiste. Entonces, el optimismo, la alegría es parte de la autorreparación de los cuerpos. Y mira, Freddy, que este es un país que la esclavitud duró muchos años, pero la historia no enseña sobre los esclavistas. Y los negros no queremos estudiar la esclavitud. Ningún negro quiere estudiar la esclavitud. No nos interesa, es un problema que pertenece al esclavista, no a los negros. Si los esclavistas lo van a estudiar, bueno. Yo estoy trabajando antes de enfermarme en Playa de Oro, la última comunidad ancestral. Y siempre que trabajamos en esas comunidades en la historia,
¿Quién fue el primer dueño de los negros de Playero? 300 negros. Juan José Flores. Luego su esposa. Y luego su hijo. Y cuando la gente negra de Playa de Oro quiso autorrepararse con la tierra, vinieron donde el hijo de Flores, que era un coronel, y le dijeron: Oro, véndanos la tierra, donde fuimos esclavos. Entonces la autorreparación es parte del ser. El ser afroecuatoriano siempre se está autorreparando, acomodándose, recogiendo los pedazos de su cuerpo, juntándolos para hacer uno. ¿Cómo será la estatura de Juan García, que uno de los grandes de la poesía ecuatoriana, Antonio Preciado, le dedicó un poema que habla de lo que Preciado entiende como la esencia de este hombre? Juan García. Juan es uno de aquellos que todavía sangran y que de veras toman la sangre muy a pecho, tanto que me parece que si no hubiera sido el negro que es, de algún modo, algún día, él mismo, desde él mismo, se habría regresado. Este Juan, no conforme con ir cuán largo es por su propia negrura, suele también andar por el pellejo ajeno, siguiendo en los demás el mismo rastro. Alguna vez le dio por husmear palmo a palmo en mis alrededores, buscando las pisadas de un esclavo que hizo la hazaña de fundar un reino. Yo le dije que no era por mi lado, que mi modo de ser, que mis ideas, que en mi pobre cabeza quedaría muy grande una corona, que entre tantos aprietos del presente, por cierto, no cabría la majestuosidad de ese pasado. Pero él rebuscaba debajo de las letras de mi nombre, detrás de cada uno de mis pasos, hasta que supo que aparte de ser yo, uno más entre todos los amos y señores de aquella irreductible parcelita de orgullo, nada tan solo mío, de modo alguno, se ajustaba al caso. Transeúnte, andariego, desaparece como por encanto y cuando vuelve viene rebosante de la sabiduría de la gente sencilla, lunas silvestres y soles que se le han emparentado, y sobre la cabeza bullidora, perpetua, soñadora, trae cada vez más nidos de pájaros. A un hombre como él, así de espejo para tantos rostros, así de Juan, de nombre hace tiempo visible a la cabeza de tanto anonimato, a un García en verdad singular, tan así de plural, tan compartido en una muchedumbre de otros apellidos. A alguien así de hormiga tan sencilla, que nunca quiere creerse el camino ya andado, a un ser así por fuerza que le escribe más de lo que se puede decir con las palabras, hace mucho no sé por dónde anda. Atareado en qué pieles, intentando senderos, perdido en qué negrores palpita. Y sin embargo, por su repleto corazón espero que haya ido dejando latidos desgranados, que su sombra todavía no haya recogido y que por ese olvido lo reencuentre este abrazo. ¿Qué pasó después de que le diste tierra, cómo era? A mi abuelo. ¿Al sí. abuelo? Sí. ¿Qué pasó después? Me puse a trabajar en el inventario cultural. ¿Y tenías qué edad tuya? Ya estaría por unos 25 por ahí. ¿Y no paraste hasta hoy? No he parado, sí, y sigo entrevistando a ancianos y ancianas. La memoria, ¿no? Sí, recogiendo la memoria. Y eso por eso no fui a la escuela. Aunque después, cuando ya estaba a la mitad del proyecto de memoria, una universidad de Estados Unidos me invitó a hacer una especie de maestría, a pasar unos 3 años en Johns Hopkins. Entonces fui a Johns Hopkins para pasar 3 años sistematizando todo, pero en realidad no fui a la escuela, pero tengo mi diploma.
de la universidad. Pero el trabajo más importante fue entrevistar a ancianos y ancianas sobre saberes, parteras, curanderos de culebra, magos, técnicas del bosque, historia de las comunidades, personajes de las comunidades, cuentos, leyendas, mitos. Entonces recogimos alrededor de unas 25.000 horas de entrevista grabadas. Todo grabado. Todo grabado. Ese es tu gran aporte a la historia. Sí, hicimos unas 18.000 imágenes fotografiadas de cómo se hacen las casas, los materiales. Empezamos prácticamente en el 79, 80. Y todo ese material se juntó, se sistematizó. Ahí nos ayudó Oscar Chalá, ahí nos ayudó Salomón Chalá, el papá de Oscar. Varias generaciones nos han ayudado. Y eso se ha juntado todo y se ha hecho un fondo. Y ese fondo se lo puso en la Universidad Andina. Y ahí está guardado. Se llama Fondo Documental Afroandino, con la idea de que otras personas aporten. Ahí está guardado. Pero hay un montón de información. Dime una cosa, Juan. Hicimos una entrevista, ahora me olvidé de un personaje importantísimo. Tuvimos un encuentro muy fuerte, muy lindo con Rosita Huila. Con Rosita Huila, cantora, claro. Rosita es una gran cantora. Ay, en el mar, en el fondo del mar, ay, yo vi a Carmela, yo vengo de allá, ay, yo vi a Carmela, yo vengo de allá. Qué mujer tan fuerte, sí, ¿no? Tiene una energía así. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Y siempre que hablamos sobre estos temas, por ejemplo, sale la cuestión de algo que estamos tratando de entender de manera adecuada. Es cómo es que los personajes, los cantos los entendemos bien, los arrullos, los chihualos, los punde. Las alabanzas. Los entendemos bien, cómo llegaron, cómo se fueron construyendo. Lo que no entendemos bien, Freddy, es cómo se sembraron los personajes en el bosque. O sea, gente que vino esclavizada a trabajar a la mina. ¿Cómo es que siembra los personajes? La tunda, el ribiel, la cucuragua, el anda solito. O sea, ¿cómo se siembran esos personajes en el bosque? Todos tienen un espacio. El ribiel vive en los ríos y es un personaje que nace en el río y que la gente lo ve, se encuentra con él. Y se encuentra desde los tatarabuelos. Y el personaje está vivo todavía. No es una leyenda, es un personaje que vive. El bambero es un personaje que vive en el bosque, controla los recursos naturales, castiga a aquellas personas que llevan más de un animal para su casa y cada tarde toca las bambas de los árboles, estos árboles tablares, las toca porque tiene una olleta metida en la mano y vienen todos los animales y entonces los cura, los cuenta, hace un inventario y si hay alguno lastimado lo cura. Estos personajes están sembrados ahí desde cientos de años. ¿En qué momento se sembraron? No son chachi, son afro. ¿Cómo se sembraron? ¿Quién los sembró? ¿De dónde se trajeron? Entonces cuando uno ve a Rosita Huila cantando, uno sabe que el arrullo, el chigualo, el bunde sale de su corazón, de su cultura, pero fue sembrada. En algún momento se sembró, en algún momento se estableció. Nos interesa mucho entender cuándo se estableció. ¿Son memorias africanas? O sea, no hay manera más franca para encontrar la cultura africana que los cuentos. Porque los cuentos los contaban aún durante los procesos de prohibición. O sea, tal vez no se podía bailar marimba durante la esclavitud, pero los cuentos se contaban de noche en los barracones de las minas, de las haciendas. Entonces los cuentos debieron ser la primera semilla cultural. ¿Y tu mamá te contaba cuentos? Mi mamá ya no, pero mi abuela sí. ¿Tu abuela te Mi contaba abuela cuentos? sí. Cientos de cuentos. Y también muchos tíos, especialmente una familia mina, eran especialistas los minas en cuentos. Y en nuestra región, cuando un mina llegaba a la casa,
Era como si llegara un gran sabio, se le brindaba todo y se le pedía que se quede. No solo se le brindaba comida, sino que se le pedía que se quede. Y yo recuerdo que entonces mi abuela, cuando llegaba a uno de estos minas, decía a nosotros, vayan a la orilla del río y suban la canoa jalada y pónganla debajo de la casa para que se seque unos 2 días. Entonces el señor Mina tenía que sacar sus cosas, jalábamos la canoa debajo de la casa, la volteábamos para que se secara. Don Mina sabía que tenía que quedarse 2 o 3 días en la casa. Hasta que se seque la canoa. Hasta que se seque la canoa. Y entonces durante esas noches Don Mina contaba cuentos. Y los cuentos son el camino franco para la africanidad. Un día el conejo se encontró con el tigre. Le dijo el tigre al conejo, ¿a dónde va, sobrino? Entonces el conejo le dijo, voy a buscar un poco de carne donde los elefantes del rey. Entonces el tigre le dijo, llévame. Y entonces el elefante estaba con la trompa cogiendo hierba. Entonces el conejo dijo, cuando el elefante agache la trompa, nos tenemos que entrar por la trompa e ir a la barriga del elefante. Y entonces cuando estemos adentro de la barriga, cada uno va cortando un pedacito de carne, va guardando, y cuando el elefante vuelva a agachar la trompa, nos salimos. Pero no vaya a tocar el corazón, tío tigre. Entonces yo estaba contando este cuento y de pronto una persona de ahí dijo, y entonces el tigre, que aquí no es tigre, sino que es otro personaje, cortó el corazón. Y yo estaba, yo conozco el cuento, yo sé el cuento. Era un cuento africano. Es un lagarto el que Dios le dijo, a partir de ahora tú decides si la gente va a vivir o va a morir. Y en África es el mismo cuento. Entonces no llegan los cuentos todos, pero llegan pedazos. ¿Dónde vivieron? ¿En qué memoria? Usted puede encontrar cientos de cuentos que no son lineales, sino pedazos. Por ejemplo, el elefante pelea con la ballena. La ballena insiste en jalar al elefante al río, al mar, y el elefante insiste en llevar a la ballena a tierra. Ese cuento es africano. Usted lo puede encontrar en cualquier texto africano. Y ese cuento está en nuestra memoria. ¿Cómo llegó? Si tú pudieses hablar con el ministro de Cultura, Educación, con el presidente, con los interesados en el tema del pueblo negro, ¿qué crees que es importante conocer, saber o hacer? Nosotros hemos venido insistiendo como pueblo afroecuatoriano en un programa de educación, donde los niños y las niñas de origen africano que todavía viven en Ecuador puedan aprender, como yo aprendí, este sentido de pertenencia. Que no tienen una abuela que ya no se pertenece o que ya vive en la ciudad, pero que se les pueda transmitir el sentido de la pertenencia, del orgullo de ser, sin llegar a ser agresivos, sin llegar a ser groseros, pero el sentido de la pertenencia a este pueblo. Yo creo que ese es el primer paso. Luego el siguiente paso son los diálogos interculturales, Freddy. No hay diálogos interculturales. ¿Cómo funcionarían estos diálogos? Yo creo que si se hace la primera parte de reforzar el sentido de la pertenencia y el saber quién soy en cada afro, en cada mujer, en cada hombre, yo creo que los diálogos pudieran empezar de igual a igual. Muchas veces es triste ver que la gente afro estamos dialogando usando el saber del otro o lo que hemos aprendido del otro. La historia que el otro nos enseñó, la historia que la escuela nos enseñó. Pero esa no es la verdadera. Entonces muchas veces cuando queremos hacer diálogos interculturales no se puede porque pasan a ser monólogos. O sea, yo sigo hablando con la voz del otro. Mi profesora me dijo, leí en tal libro pero hay una historia propia. Y esa historia propia no la hemos asumido. Entonces no hay diálogos interculturales. Hay monólogos culturales, Fred. Entonces hay que reforzar el sentido de la pertenencia de los niños, de las niñas, para que cuando hablen con su propia voz. Así de sencillo. Porque hasta ahora los niños y las niñas no saben cómo dialogar con otro, con el distinto. Y más bien usan este
este dolor, este estigma de la inferioridad. Entonces los niños no quieren conversar de lo que se dice que soy, porque siempre se dice que soy, pero la gente no dice lo que yo soy. Entonces yo creo que hay que reforzar el sentido de la pertenencia para que niños y niñas puedan decir lo que soy y luego dialogar con el otro con respeto. Es un intercambio de saberes. Por ejemplo, muchos niños de origen africano no saben que en este país hubo esclavitud, por ejemplo. Hay muchos que no lo saben. Pero tampoco hay gente que sabe que después de la esclavitud nos rejuntamos, nos reparamos, nos buscamos y perdonamos y seguimos. Y que ese es un valor, que no es un chiste, ¿no? Entonces a veces la gente dice, pero es que el moreno es chistoso, la morena es chistosa. Pero yo digo, no, pero no es chiste, es un valor. Es esta cosa de amarte, de abrazarte, de transmitirte calor. No es un chiste. O sea, no es un defecto, ni siquiera un jocoso, es un valor. Que yo te abra mi puerta y diga, ven, siéntate, hermano. Siempre decimos hermano, aunque sea blanco, decimos hermano, ¿no? Aunque a veces la gente dice, primo tal vez. Pero hermano, nada que ver. Pero es que es un valor, ¿no? Entonces muchos niños y niñas deberían saber que ese es un valor. Que cuando uno quiere abrazar al otro y abrirle su puerta y gasta, ¿a dónde vas? Estoy buscando tal dirección, yo te acompaño. No, yo te acompaño, aunque sea un día. Y se va a acompañarlo. No es que es un infantilismo, sino que es un valor. Tú, Mónica, ¿qué nos puedes decir de este hombre que está al lado tuyo? Yo siempre digo, es mi vida. Entonces, es una persona formidable. Gracias. Y nos conocimos ahí en el monte, ¿no? Claro. Bonita. Yo fui a hacer mi rural como enfermera en un área, Maldonado se llama, de la zona norte, y ahí le conocí a Juan que trabajaba en el proyecto. Y desde ahí empezamos ya una amistad, luego conversamos, me ha enseñado muchísimo, ha hecho que también yo salga adelante, me ha permitido hacer varias cosas. Bueno. Y se desaparecía, como dice Antonio Preciado, que dice que de pronto estaba aquí y de pronto aparecía por allá. No. No, siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho la casa, estar ahí juntos, conversar. Siempre hemos compartido la vida y las cosas y las decisiones, los dos. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? 23 años. 23 años. Y le conocí tarde, pues. Sí, Antonio, creo que yo no he sido muy urbano, porque siempre he estado trabajando en el campo. Entonces, cuando la vida cultural de Esmeralda se desenvolvía en la ciudad. Claro, así me decían, ¿y dónde está Juan García? Claro. Pues Juan Y García yo estaba en el campo. Estaba investigando por acá. Sí, porque yo estaba en lo mío, ¿no? Y siempre he dicho, creo que el gran error de los primeros escritores de origen africano, Alberto Ortiz, Nelson Estupiñán, ya no en el caso de Antonio, que él lo retoma, es que olvidaron la memoria. O sea, fueron escritores de la cultura urbana de los negros, pero olvidaron la memoria. Y la memoria estaba en el campo, en los antiguos reales de mina. Los antiguos mineros recordaban muchas cosas. Yo creo que eso lo estábamos dejando perder. Entonces la cultura realmente estaba en el campo, en las antiguas comunidades. Allí las parteras se han mantenido vigentes hasta ahora. Y algunas cosas que uno ha aprendido, por ejemplo, aprendí de las parteras que decían, cuando una mujer tenía dificultad para que el niño venga a la vida, alumbradora se llamaban, se llevaba a la mujer a un río que no fuera muy profundo y se la ponía en el río, con la cabeza para donde viene el agua y los pies para donde va el agua. Y el niño buscaba naturalmente el camino del agua y ahí daba luz. Entonces uno dice, técnicas, secretos, saberes que estaban ahí, que no son secretivos, que los saberes secretivos son miles,
sino que son saberes. ¿Cuánto del bosque, para terminar, ha desaparecido? ¿Cuánto del bosque de tu juventud? De cuando ustedes eran chiquitos, ¿cuánto ya no? Freddy, no solo ha desaparecido el bosque, ha desaparecido el territorio ancestral. Yo diría que si alguien pregunta cuál es la herida más grande que el pueblo afroecuatoriano ha sufrido en los últimos 40 años, yo diría que es la pérdida del territorio ancestral. O sea, se han perdido los territorios ancestrales, donde la gente sembró la cultura. Y son muy pocas las comunidades que todavía mantienen territorio ancestral, lugar donde se puede sembrar y revivir la cultura. Entonces, con el territorio ancestral se fue el bosque, porque los mayores siempre decían que el cambiamano para mantener los bosques era un cambiamano entre Dios y la filosofía de los negros. Sin ese cambiamano, el bosque no se mantiene. Y creo que la misma frase se podría usar para los indígenas. O sea, yo creo que el cambiamano entre Dios y la filosofía indígena es la que permite mantener el bosque. La tierra cambia de mano, el bosque cambia. Él se ha perdido, yo diría que un 60%. ¿En cuánto tiempo? En los últimos 50 años. 60% de bosque. Sí, desde que yo tengo memoria. Y es muy sencillo, el Estado ayudó también, ¿no? Mi abuelo tenía como unas 100 hectáreas de bosque en una región que se llamaba La Brea. Y cuando nació este higuera, creo que era el primero que había, cuando nació este higuera, La locura eso. entonces mi abuelo tumbó árboles que no se podían abrazar. Y los tumbó porque la filosofía era que la tierra se le va a dar al que la trabaja. Y trabajarla era cortar el bosque, aunque no sembrara nada, o hierba. Entonces la filosofía de este pueblo de conservar el bosque para vivir de la vida del bosque se cambió con esta política de que la tierra se le da al que la trabaja. Y trabajar la tierra era cortar el bosque. Pero lo más triste es que ahora que la gente mantiene sus hectáreas de bosque, no se reconoce en eso una filosofía, sino una pereza. Entonces los negros son perezosos porque no cortan el bosque. Es un estigma, lo que debió ser un reconocimiento filosófico. Así fue, querido Juan, así fue. Para dar los títulos se exigía que se corte la mitad del bosque y se fue perdiendo el verde de esmeraldas. Pero el negro es bosque. Juan García, Juan Árbol, Juan Río, Juan Estrella, Juan Palmera. Tú conoces el alma de tu pueblo. Y te queremos agradecer a nombre de todo el Ecuador por la vida dedicada precisamente a proteger, a cuidar y a dejarnos ese maravilloso testimonio que es el de tu vida y es el del pueblo que es el nuestro, porque todos somos afrodescendientes. Gracias, Juan García.